A empezar. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a continuar con el tema 5, que eran conceptos básicos de química, principalmente ligados a lo que es estequiometría, que vamos a ver posteriormente. ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver qué es la densidad y qué tipos de densidades existen. Nos falta ver el concepto importante de volumen molar, es decir, la relación que podemos tener entre mol, volumen. Y vamos a dar el puntapié inicial para lo que es el tema 6. Bien, hoy vamos a empezar con el tema 6 y yo creo que el día miércoles vamos a terminar ya con esto. Es decir, mañana vamos a darle con todo al tema 6 y el día miércoles vamos a terminarlo, vamos a rematarlo. Bien. Hoy día comenzamos con el tema 6. Hoy continuamos con el tema 5, estos dos conceptos, densidad y volumen molar, y empezamos después de eso con el tema 6, que es gases. Bien, así que vamos a empezar, jóvenes, vamos a empezar. Empecemos con este primer concepto, densidad. Bien, cuando hablamos de densidad, a nuestra mente, ojo, tenemos que traer lo siguiente. La densidad, voy a cambiar de trazo. La densidad se representa por el símbolo ρ, letra griega. Bien, esta densidad no es más que una relación, es decir, unidad contra otra unidad de lo que es masa y volumen. Es decir, la densidad es una propiedad intensiva, pregunta de examen fue esa, es una propiedad intensiva que relaciona la cantidad de masa con respecto al volumen que puede poseer una sustancia. Entonces, esta propiedad intensiva no depende de la cantidad de masa, es decir, yo puedo tener más cantidad de masa, pero lógicamente eso va a aglomerar mayor volumen. Entonces, eso, si yo subo la masa, sube también el volumen y así es proporcional. Entonces, es una propiedad intensiva de la materia y relaciona Disculpe, masa Inge, sobre es volumen. la P esa. Es una letra ρ, ¿Qué símbolo es ese? es un ρ se llama. Siempre que vean esto, significa densidad. Por eso se los estoy colocando. ¿Ya? Siempre que lo vean así, es densidad. ¿No se abrevia Muchas con la D? veces, no, muchas veces lo van a ver así también, como con una Ah, comita ya, ya. aquí así. ¿Ya? Se los muestro para que les sea familiar cuando ustedes vean algunos ejercicios. O muchas veces también le dicen la densidad es tanto, o sea, no hay necesidad de colocar la simbología. Ahora, como está masa sobre volumen, como tenemos acá masa sobre volumen, las unidades en las que se encuentra esto puede variar. Nosotros acá podemos tener gramos por ml, por ejemplo. Podríamos tener, por ejemplo, nosotros kilogramos por litro. Es decir, podemos colocar cualquier unidad que nosotros querramos o que el ejercicio me pida. Entonces, ojo, por ejemplo, se podría colocar kilogramos por metro cúbico. Se podría colocar gramos por centímetro cúbico. En donde, por ejemplo, un centímetro cúbico es igual a un ml, para que lo tengan de dato ustedes. Donde también, por ejemplo, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Es importante tener estos datos. Bien, es importante tener estos datos. Entonces, la densidad se define como una relación entre la masa con respecto al volumen de una sustancia. Ahora, existen estos dos tipos. La primera es la absoluta, ¿cierto? Y la otra es la relativa. Cuando hablamos de densidad absoluta, nos referimos al valor bruto como tal. Es decir,
nos referimos al cálculo que nosotros podemos ejecutar a través de la fórmula. Es decir, la absoluta me relaciona la densidad, voy a colocar acá absoluta, como la masa de la sustancia con respecto a el volumen que ocupa esa sustancia. La fórmula como tal. Pero donde vemos un cambio es en lo que se denomina densidad relativa. Aquí sí se observa un cambio. La densidad relativa es un valor adimensional, es decir, que no tiene unidades y que resulta de la división una densidad entre otra densidad. Es decir, la densidad relativa lo que hace es relacionar la densidad de una sustancia, supongamos A, con respecto a otra sustancia, supongamos B, o X, Y, como quieran entenderlo. Entonces, generalmente cuando se trata de gases, nosotros tenemos la densidad de la sustancia A con respecto a la densidad del aire, por ejemplo. Bien, es una relación de la sustancia gaseosa en función al aire. Pero cuando tenemos sustancias en estado sólido, líquido, generalmente la densidad de la sustancia se la relaciona con la densidad del agua. Entonces, voy a escribir un resumen acá. Esto se aplica para gas. Y esto se aplica cuando tenemos líquido y sólido. Bien. Entonces, si nos dieran un líquido y nos dan su densidad, si quiero encontrar la densidad relativa, tengo que asociarlo con la densidad del agua. La densidad del agua, ¿a cuánto es igual? ¿Mm? 22,4. La densidad del agua es 1,2. igual a 1. Ay, no, ando La volado. densidad del agua es igual a 1. Ustedes se están adelantando un poquito. Volumen molar están dándome. Entonces, Ah, la densidad del agua es igual a 1. La densidad del agua es igual a 1. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer ejercicios de aplicación de estos conceptos. Veamos, ¿qué nos dicen estos ejercicios de aplicación? El primero, preguntas de examen. Estas son puras preguntas de examen. Este primero, fíjense que nos dice, si la densidad relativa del aceite con respecto al agua es 0,7, allá me dan un dato ahí, lo anoto. Densidad relativa igual 0,7. Estamos hablando del aceite. ¿Bien? Aceite. Ahora, ¿qué más me dice? ¿Cuál es la densidad absoluta del aceite? Entonces, la densidad relativa será igual a la densidad absoluta del aceite con respecto a la densidad de ¿quién? Como es un líquido, se lo ¿Agua? relaciona con agua, Del agua. exactamente. Entonces, fíjense, ¿de dónde me dan el dato? El dato me lo dan ya de la densidad relativa, que es 0,7. Y la densidad del agua, por teoría yo sé que es igual a 1, también tengo el dato. Por lo tanto, me preguntan, ¿cuál es la densidad absoluta del aceite? Si yo... 0,7. 0,7. Exactamente. Densidad del aceite sería igual a la densidad relativa, R, le voy a poner acá, por la densidad del agua. Entonces, fíjense que la densidad del agua es igual a 1. Por lo tanto, la densidad del aceite absoluta
va a ser igual a la densidad relativa que tengamos. Y la densidad relativa que tenemos es 0,7. ¿Listo? Por lo tanto, la densidad absoluta del aceite es igual a 0,7. Listo. En Esta ese caso, es pregunta de examen. ¿Sí? ya, disculpe, ahí me lo explica cómo lo sacó. ¿Se divide la densidad del agua, del aceite con el agua o se multiplica? ¿En La dónde? fórmula. ¿En cuál? En la última forma que simplificó alumno, Acá. densidad del agua 1, sí. Lo único que hacemos es conocer el concepto de densidad relativa. Densidad relativa es densidad absoluta de la sustancia dividido entre la densidad del agua. Entonces, como a nosotros nos Lo dividí preguntan, entre... como a nosotros nos preguntan esta que estoy redondeando en este momento, la absoluta del aceite, y las que tiqueé ya las tengo de dato, entonces esa es mi incógnita. Yo tengo que despejar mi incógnita. Para despejarla esta incógnita, lo único que hice fue la densidad del agua que estaba dividiendo, la pasé a multiplicar. Pum, vino acá, pasó a multiplicar. Por eso es que tengo acá esto de que la pasó a multiplicar. Entonces queda igual a la densidad absoluta del aceite, que es lo que nos piden. Es un simple despeje. Bien, solamente despejamos. De esa manera, entonces, relacionamos relativa y absoluta. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, fíjense, en este otro ejercicio me preguntan, ¿cuál es la densidad absoluta? Me preguntan entonces, densidad. Sí, dice, ¿qué datos tengo? ¿Cuáles son mis datos? Como dato tengo masa igual 25 gramos. Y ocupa un volumen, tengo el dato de volumen, 50 centímetros cúbicos. Entonces, yo digo, debo hallar densidad. Densidad era igual a masa sobre volumen. Reemplazando acá, masa 25, ¿no? Y volumen 50 centímetros cúbicos. ¿Listo? 25 entre 50, ¿a cuánto es igual? 0,4. 0,5 0,5 gramos por centímetro. Manual lo hice. Ahí está. Al ojo lo hice, Inge, mire. Eso, por ejemplo, estos ejercicios son de examen y son para exámenes que no se usan calculadora. Bien, no se usan calculadora en estos exámenes. Y ustedes van a tener más bien la ventaja de usar, creo, ¿no? Entonces, ahí tienen. ¿Cómo lo ven este ejercicio? ¿Está fácil? Sí, fácil. Fácil, sí. No, fácil. Es así. Media. Cuidadingo que me estén pelando en esto, ¿no? Pregunta de Esa es la examen. fórmula. En Esa es la Pregunta de fórmula examen. Esa es la fórmula para encontrar densidad, ¿no? Pero a veces no vienen preguntas así. Densidad absoluta, ¿no? Sí. No dan. Así es. Bien. Y vienen cosas peores, dice la Biblia. Bien. Sigamos entonces con este. Sigamos con este. Vamos con este otro, a ver. Fíjense. ¿Qué nos dice? Tenemos, dice, si la densidad de la solución es tanto, ya como dato me da esta vez densidad. Solo densidad. Dato me da la densidad. 1,42 gramos por ml. Bien. Entonces, ¿qué otro dato me da? Se ocupa un volumen de 25 ml. Volumen igual 25 ml. Determine cuál será la masa que hay ahí. Entonces, como veo densidad, directamente aplico la fórmula.
densidad, masa sobre volumen. Pero acá debo observar, tengo densidad, tengo volumen. Lo que no tengo y me piden es masa. Por lo tanto, aquí yo Sería tendría despejar ahí. que despejar la Despeje. masa. Hay Despejando que despejar. el volumen que está dividiendo pasaría al otro lado a Vas a multiplicar. 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 Entonces, si reemplazamos directamente ya los datos, volumen ¿a cuánto sería? 25 ml. Por densidad, 1,42 gramos por ml. Entonces, de esa manera, fíjense, ml se simplifica con ml y listo. Me queda la masa en gramos. ¿A cuánto me da igual eso? 35,5. 35.5. Excelente. Ahí está. Punto 7. Pregunta de examen, jóvenes. Pregunta de examen. Cuidado que si a alguno le toca, no me esté haciendo. ¿Cómo lo ven este ejercicio? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Ya le hemos cambiado unas cositas ahí. Fácil. Bien. No va a tocar en el Bien. examen. Estamos por buen camino. Vamos con otro. Ahora sí, a ver. Fácil para que salga en el examen. Ahora sí, a ver, quiero verlos. Quiero verlos a ustedes. A ver, traten de hacer el ejercicio. Háganme el ejercicio y me dictan el resultado. Yo voy a anotar acá el resultado. ¿Ya? Voy a anotar acá resultado, respuesta. Traten de hacerlo, me dan el resultado y lo hacemos. Listo. A ver. Si no estoy mal, es 0.44415. A ver, vamos a anotar. 0, 0,44. 0,444. ahí, ya bien. ¿Alguien más? 0,44. Hablen. Dije, al final, 44,41. al final, ¿cuántos decimales se usa? Eso, dije, ¿cuánto? Es indiferente, todo depende, porque ahí mismo les dan la respuesta, ¿no? En las opciones. Entonces, depende de las opciones. Depende de los Ingeniero, decimales. Esa es una ventaja al menos. 44,41. Generalmente en química se usan lo ideal para un análisis de laboratorio, así ya formal, son 4 decimales. Eso es lo formal para química. ¿Ya? Pero Ingeniero, generalmente, por ejemplo, el volumen se trabaja máximo a un decimal porque es muy complicado en volumen trabajar con muchos decimales. En cambio, en masa, sí se puede. ¿Qué otro resultado? A ver, coméntenme. Se tiene que cambiar eso. 0,41. 0.44. Cero A mí me cuarenta y salió lo cuatro. mismo. Lo mismo que el primero. Sí, ese mismo. una pregunta, ingeniero. ¿Hay que convertir litros a ml? No sé, yo no sé, no sé. Tiene Yo que estoy cambiar escuchando litros. respuestas. Transformar Ya, los litros. 44,415. Tiene que cambiar litros. 444,15. 44,415. 44. 44,415. 44. 415. 444,15. Vamos a ir a atacar el Está peleada la ejercicio. cosa. Vamos a ir a atacarlo ahora el ejercicio. Veamos cuáles son nuestros datos. Datos. Anotemos. Se parece mucho al anterior, ¿cierto? Fíjense, datos. Densidad me la dan 0,987 gramos ml. Volumen me dan 0,45 litros y me piden más. Bien. Entonces, si aplicamos directamente esto, la masa sería igual al volumen por densidad, ¿cierto? Si reemplazamos acá, el volumen es 0,45 litros por 0,987 gramos por mililitro.
Entonces, acá nosotros tendríamos que simplificar las unidades. Pero dése en cuenta que nosotros no podemos simplificar cosas diferentes. Siempre se simplifican las mismas unidades. No puedo yo simplificar manzanas con pera. Sí o sí tengo que ser entre los mismos. Entonces, por lo tanto, yo les sugiero, se puede cambiar las unidades de cualquiera. Vamos a llegar al mismo resultado. Pero yo les sugiero cambiar las unidades del volumen. Entonces, si cambiamos las unidades del volumen a ml, ¿cómo sería? Tendríamos... 1000 mililitros por 0,45. 450 ml. Ahí está. Litro con litro se va y serían 450 ml. Ese dato coloco acá, 450 ml. Entonces, ml ahora sí se puede ir con ml. Por lo tanto, la masa, ¿a cuánto sería igual? 444,15 gramos. 444,15 gramos. Esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Es decir, jóvenes, hay que estar muy atentos a las unidades. Bien. Pues, Muy atento a las le pelea unidades. en la conversión. La conversión La es... conversión falló. Podemos tener lo kilogramos, igual, podemos lo que tener dije. gramos, podemos tener ml, podemos tener centímetros cúbicos, metros cúbicos, podemos tener cualquiera. Pero lo importante es que todo coincida. Si todo coincide, yo puedo llevarlo al dato que yo quiera y me va a salir el resultado correcto. O sea, yo puedo trabajar con lo que sea, pero si trabajo bien conversiones, me va a salir el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, mucho ojo, quería mostrarles ese cuidado que hay que tener a través de este ejercicio. Vamos con otro ejercicio, pero de otro tema. Vamos y empecemos con otro tema. Volumen molar. Cuando hablamos de volumen molar, empezamos a analizar algo que se viene adelante, que es gases. Inge, Cuando ¿puede volver empezamos- a un ratito? Estaba tomando apuntes. ¿Cómo dice? Lo va a subir ¿Puede, nuestro video a YouTube. ¿puede Aquí. volver un ratito atrás para anotar el apunte, por favor? Mira, yo lo ligo al lingo al otro. Lo multipliqué, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Ya. Entonces, empecemos con la última parte, volumen molar. Cuando comenzamos a hablar de este término volumen molar, tenemos que asociarlo indirectamente, sí o sí, a gases. Bien, tenemos que asociar esto hacia gases. ¿Por qué? Porque resulta que el estudio y el análisis de los gases es muy distinto al de los líquidos y sólidos. ¿Por qué? Porque los líquidos y sólidos pueden ser fácilmente medibles con una balanza, con un recipiente volumétrico, fácilmente los medimos. Pero los gases, yo no puedo agarrar una balanza y, a ver, voy a agarrar y agregar un poquito de gas. No, porque se disipa, ocupa todo el volumen que lo contiene y si está en el medio ambiente se disipa. Yo no puedo agarrar una botella, un recipiente volumétrico y tranquilamente introducir un gas porque se me va a disipar. Tendré que cerrarlo, tendré que acondicionarlo. Entonces, tiene parámetros especiales. Y empezando a analizar, viene este término de volumen molar. ¿Bien? ¿Qué me relaciona? Me relaciona a mí un volumen de 22.4 litros de una sustancia cualquiera con respecto a un mol de esa sustancia. Bien. Esto se denomina volumen molar. Y para efectos de cálculos como los venimos aprendiendo, lo representamos de esta manera. Volumen molar igual 22.4 litros
en un mol de cualquier sustancia que sea gaseosa. Ahora, para que esto se cumpla, para que se pueda dar la condición de volumen molar, debemos tener el gas bajo otros parámetros importantes. Esos otros parámetros importantes se denominan presión, temperatura. Para poder tener el volumen molar así con ese dato de 22.4, la presión tiene que ser igual a 1 atmósfera para el gas. Y la temperatura tiene que ser igual a 0 grados Celsius. Y esto en Kelvin es 273 Kelvin. A esto se lo denomina condiciones. ¿Condiciones qué? A ver si se acuerdan. ¿Normales? Normales, excelente. ¿Ven? Si son unos capos ustedes. Condiciones normales. También lo podemos ver así entre paréntesis C.N. También lo podemos ver así C.N.T.P. Condiciones normales de temperatura y presión. Cuando en un ejercicio me mencionan esto, ¡pum! Directo, volumen molar. Volumen molar. Para acortar cualquier cálculo. Bien, de eso se trata entonces la relación volumen molar. Ahora, si nos vamos a los ejercicios, empecemos. Fíjense en este, por ejemplo. Me dicen, calcule el volumen molar, el volumen de 0,1 mol de cloro gaseoso. Tomo el dato, 0,1 mol de cloro gaseoso, y digo, como me dice condiciones normales de temperatura y presión, la relación para eso es que en un mol de esa sustancia habrá 22.4 litros de esa sustancia. Se va mol y termina el ejercicio. ¿A cuánto daría eso? Sin calculadora. 2.4. 2.2. 2.24. 2.24. Recorre la coma nomás. Bien, recorre la coma. Esto, por ejemplo, es un ejercicio de examen. Sin calculadora. Y listo. Pregunta de examen, joven. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Cuidado, olvidarse. 50-50. Cuidado que se olviden, de verdad. Cuidado. Esto yo lo he sacado del banco de preguntas. Así que a alguien le va a tocar, así como les dije para el primero, esta es pregunta, a alguien le tocó. Así igual Sí, acá, sí joven. salimos. ¿Ya? Sí, se cumple, se cumple. Entonces, me vamos tocó, con el Inge. siguiente. 2 mol. Listo. Está. 2 mol ¿de quién? Dióxido de carbono. Condiciones normales. Perfecto. Como me dice condiciones normales, ejecutamos de una vez. En un mol de esta sustancia tenemos 22.4 litros de esa sustancia. Se va, se va. ¿Listo? Ya tenemos los litros de dióxido de carbono. ¿Cuánto nos da eso? 44.8. perfecto, 44,8. eso. Caramba, al ojo, Inge. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Vamos a seguir con este ritmo. Vamos a seguir con ese ritmo. Vean este, siguiente. Ahora ya no me dan moles, ojo. Ya no me dan moles acá. Me dan gramos. Y esta le encanta estar en el examen. ¿Qué gustarle? Entonces tenemos 22 gramos de dióxido de carbono. Condiciones normales. Si me dice condiciones normales, 22,4 litros en mol es la relación de volumen molar. Entonces, para hallar el volumen, yo tengo que simplificar mol. Pero yo no tengo mol acá. Entonces, ¿cuál es el paso intermedio que debo ocupar para eso? Sacar su peso atómico. ¿Ya? Alguien a ver que comente más.
¿qué debería hacer yo acá? ¿Cómo debo atacar el ejercicio y seguirlo? Comenten. Quiero que comenten, chicos. Quiero que comenten. A ver, ¿qué idea tendrían? Como dijo el otro, sacar su peso atómico porque de ahí salen los moles. Eso. Ahora, voy a corregir el concepto. Cuando yo tengo un compuesto o una molécula, ¿cómo se llama eso que mencionaron? Peso atómico. ¿Cómo se llama eso que mencionan? Abogado. ¿Cómo se llama eso que mencionó su compañera hace ratito, pero está mal mencionado? Masa molecular. Peso molecular. Peso molecular o masa molecular, porque ya estamos hablando de un compuesto, de una molécula. Peso atómico es cuando solo hablamos de uno solito, de un elemento solito. ¿Está entendido eso, por favor? Es un error común, que eso no afecta en nada en el ejercicio, pero es simplemente una costumbre que se hace de que uno a veces diga peso atómico, se hace costumbre. Entonces ahora tiene que hacerse costumbre que digamos masa molecular, peso molecular, cuando veamos más de dos elementos. Cuando veamos uno solito, peso atómico o masa atómica. Cuando veamos uno solito. Entonces, aplicamos eso. ¿A cuánto sería igual el peso molecular de este? Directo, sin necesidad de estar escribiendo ni nada. ¿A cuánto? 44. Eso, excelente. 44 gramos de dióxido en un mol del dióxido de carbono. De esa manera los gramos se van con los gramos. Ahora, ya tengo, por fin tengo mol. Apliquemos condiciones normales. Si aplico condiciones normales, en un mol del dióxido, 22,4 litros de ese dióxido. Se va y se van los moles. Y bien, termina el ejercicio, tengo los litros del dióxido. Es decir, tuve un paso intermedio para encontrar los moles y con los moles recién me fui a las condiciones normales. Entonces, ¿esto a cuánto da? 492.8. ¿Mm? No. 11.2. 11.2 sin calculadora. Sí. Sin calculadora. ¿Por qué? Porque 22 y 44 son múltiplos entre sí. 1, Sí. 2. 22,4 entre 2 en la mitad. 11,2. Sin calculadora. Bien, sin calculadora. Listo, ahí termina. Ahora a ver, con el siguiente. Ayúdenme con el siguiente. ¿A cuánto sería igual la respuesta? ¿A cuánto sería igual la respuesta acá en este siguiente? Vamos. A ver, ¿quién termina rápido? ¿Quién termina rápido? Vamos, vamos. Tenemos vapor de agua, es agua. Agua. ¿A cuánto sería igual? A ver, quiero velocidad, velocidad, velocidad. Traten de hacérmelo más rápido. Velocidad, velocidad, chicos. 224. 224, excelente. Esa es la respuesta. Fíjense en qué tiempo ha salido. ¿En qué tiempo? En menos de un minuto. Así, excelente. Esta pregunta es de examen, la anterior igual, y son las preguntas más difíciles que pueden haber del tema. Lo más difícil que puede haber del concepto volumen molar es esto. Entonces, fíjense ahora, sería entonces, vamos a hacer 180 gramos de agua. No quiero agua, yo quiero moles para poder relacionarlo. El peso molecular del agua es 18, ¿cierto? Gramos de agua en un mol de agua. Y por último, como ya tengo los moles, volumen molar. En un mol de agua tengo 22,4 litros de agua. Se fueron los moles y me quedaron los litros de agua. Litros de agua.
Y como decía su compañero, esto es igual a 224 litros de agua. ¿Cómo me doy cuenta sin calculadora que es 224? Porque tengo 180 y 18, son múltiplos entre sí. 180 queda en 10, 18 queda en 1. Entonces, 10 por 22.4 recorre una casilla a la coma. 224 litros. Y como les digo, ejercicio de examen, lo más difícil que puede haber es esto, para este tema, para este concepto. Lo más complicado que pueda haber. Bien, entonces jóvenes, no me fallen. Espero que no me fallen. Yo quiero que ustedes saquen 10 como sea en este examen en química. Sí o sí. Este examen, como les dije, es más práctica, es más cálculo. ¿Ya? Sí o sí hay que pulir y hay que practicar. Yo les voy a dar, les mencionaba en el grupo de la tarde, el día miércoles en la noche les voy a subir un práctico de este tema 5, porque con esto terminamos el tema 5. Así, pero fulminante, o sea, lo voy a tener, si lo hacen, no es obligatorio, para el que quiera, pero lo voy a tener todo el fin de semana, incluido jueves, viernes, ocupado. Pues mientras más ejercicio se haga, aquí ustedes se hacen más capo, es así. Por eso es que yo estoy pizarra, 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 pizarra. No quiero hacer PowerPoint porque aparte que los voy a aburrir, me interesa más la práctica que la teoría. Bien, me interesa más eso ahorita en este momento, porque con los simuladores vamos a reforzar la teoría principalmente. O sea, vamos a ir atacando de diferentes formas cada una de las cosas. Sigamos con más. Empezamos con gases. Bien, empezamos con gases. Cuando hablamos de gases, yo ya me les había anticipado hace rato. No podemos encontrar diferentes variables. Por lo tanto, las variables que se usan para caracterizar un gas es presión, volumen y temperatura. Son las variables básicas para caracterizar. No se olviden que presión hemos estudiado al inicio, temperatura también hemos estudiado al inicio, sus transformaciones y todo eso. Bien, ya sabemos de qué se trata esto y el volumen no es más que una unidad de medida de espacios. Bien, puede estar expresada en ml, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Hay varias unidades. Bien, ahora, ¿cómo es que yo describo un gas a través de esto? Existe una relación general que se denomina ley combinada de los gases. A mí me gusta explicar esta ley combinada antes. Mucha bibliografía la explica después de lo que vamos a ver a continuación, pero yo estratégicamente la explico antes porque les va a facilitar entender las otras. Entonces, esta ley combinada de los gases lo que hace es relacionar estas variables, presión, volumen, temperatura, de esa forma. Bien, pero esta ley combinada de los gases nos dice que la ejecución matemática de esto, la multiplicación matemática de esos valores, si nosotros ahorita primero hacemos un ensayo y medimos las condiciones actuales, si nosotros de aquí 15 minutos, 20 minutos o inmediatamente después hacemos otra medición, esa medición va a tener el mismo valor matemático escalar de todo el conjunto. Por lo tanto, significa que acá voy a tener una nueva medida de presión, una nueva medida de volumen, una posible nueva temperatura, pero el valor de todo esto tiene que ser igual al valor del otro. A esto se denomina ley combinada de los gases. Y puede ser con una etapa 3, con una etapa 4 y así sucesivamente, es constante. Pero esto como tal es ley combinada de los gases o ley general de los gases. Ahora, a partir de esta descripción de la ley general de los gases,
a partir de esta descripción, empezamos a ver diferentes leyes. Estas son leyes, ¿ya? Cada una. Ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac. Juntas me forman una combinación que resulta en la ecuación general o en la ley combinada. Si yo junto estas tres leyes, me forma la combinada. Pero a mí me gusta, como les decía, explicarlo de otra manera, bien, como lo mencioné acá. Es decir, primero esta y después las otras tres. ¿Por qué? Porque derivan de ahí. Por ejemplo, si yo escribo acá presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual presión 2, volumen 2, temperatura 2. Tengo la ley general, la ley combinada. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aprender Charles o Boyle o Gay-Lussac, empecemos por Boyle. Si yo quiero aprender Boyle, Boyle hizo un experimento en el cual se basó en, se basó en establecer condiciones a la ley general. Es decir, estableció, y esto es sumamente importante, anótenmelo por favor ahí con rojo, con todo lo que tengan. Boyle estableció un proceso que se denominó isotérmico. El prefijo iso me hace entender igual o constante. Entonces, si me dice igual o constante térmico, se refiere a la temperatura, temperatura constante. Entonces, Boyle lo que hizo fue decir, en un estado 1 tendremos una T1, pero la T2, como es constante, va a ser igual a la T1. Por lo tanto, si esto aplico acá, matemáticamente yo voy a poder simplificar estos valores, porque sea cual sea que pase al otro lado, a multiplicar, porque están dividiendo, cual sea que pase al otro lado, se va a simplificar con el otro porque tienen el mismo valor. Entonces, si simplifico eso, ¿en qué me quedaría? Me quedaría en presión 1, volumen 1, igual presión 2, volumen 2. A esto se conoce como la ley de Boyle, proceso isotérmico para un estado 1 hacia 2. Bien, ahora, ¿qué pasa con Charles? Charles propuso un proceso isobárico. ¿Qué significa isobárico? Presión constante. Si la presión es constante, bien, si la presión es constante, simplificaríamos estos valores. Es decir, presión 1 igual a presión 2. ¿Y cómo nos quedaría la ley de Charles? La ley de Charles nos quedaría volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y esto es la ley de Charles. Ahora, por último, a ver, y quiero que ustedes me ayuden. Cuando uno habla de un proceso isocórico, se refiere al volumen constante. Volumen constante. Por lo tanto, ¿cómo quedaría para mí la fórmula? Volumen 1 es igual a... Presión sobre temperatura. Eso, excelente. Presión 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 sobre temperatura 2. Porque simplificaríamos el volumen y me quedaría cada uno de estos. Bien, me quedaría cada uno de esos. Y esas son las leyes básicas de los gases. Lógicamente, para la teoría y preguntas teóricas, ustedes me van a tener que aprender de memoria los nombres, ¿ya? Pero para efectos prácticos, es decir, de ejercicios, yo, por ejemplo, a mis alumnos, yo les digo, no me lo aprendan, por favor, los nombres. Si quieren, estudienmelo los nombres, está bien. Pero no me lo aprendan mucho, porque lo que más me interesa es de que cuando a ustedes les digan isotérmico, yo pueda decir, ah, es isotérmico, pum, elimino de la general las temperaturas y ya la tengo.
Si me dice isobárico, ¡pum! Isobárico. Elimino las presiones y ya tengo. Isocórico, ¡pum! Elimino los volúmenes y ya tengo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que les va a servir a ustedes hasta cuarto, quinto, sexto semestre. Es más, toda su carrera. Bien, porque el análisis de los procesos muchas veces se lo hace a volúmenes constantes, a presiones constantes, isotérmicos, se los hace así. ¿Ya? Entonces, quiero que esos términos ustedes los acuñen, los tengan, los sepan utilizar. Más que el nombre Boyle, Charles y Ilusac, isotérmico, isobárico, isocórico, y son preguntas de examen. Bien, se me apagó mi celular, pero vamos a seguir con mi tablet. Voy a seguir con mi tablet. A ver cómo nos va. Entonces, No. ¿qué vamos a hacer? La otra clase, vamos a fortalecer más esto, pero antes de irnos, vamos a hacer un ejercicio. Bien, vamos a hacer un ejercicio aplicando estas leyes. Empecemos a ver. Fíjense, me dice acá, una masa de un gas ocupa 10 litros bajo una presión de 700 milímetros de mercurio. Entonces, yo tendría acá un volumen igual 10 litros. Ahí estoy con mi tablet. Y una presión igual a 700 milímetros de mercurio. Bien. Profe, ¿afecta en algo en la fórmula si está la presión en milímetros de mercurio en lugar de atmósfera? Auringa. Justamente por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Justamente por eso. Bien su pregunta. Más adelante. Bien. ¿Qué más? Fíjense qué otro dato nos da. Dice, determine cuál será el volumen. Es decir, cuando me dicen determine cuál será, se refiere a un tiempo posterior. A un tiempo posterior. Sería Por lo tanto, volumen 2. el dato, exactamente. El dato este que yo ya anoté sería volumen 1 y presión 1. Porque me pide a mí, determine qué volumen ocupará o cuál será. Entonces el dato que me piden cuál será es Volumen 2. volumen 2. ¿Qué ocupará A? Dice, subiéndole la presión, 770 milímetros de mercurio. Bien. Ahora, ¿qué me dice acá? Fíjense, se trata de un proceso isotérmico. Entonces imagínense, yo me voy a poner en el lugar de ustedes. Pucha, no me acuerdo cuál de las leyes era isotérmico. No me acuerdo. Díganse ustedes que no me acuerdo. Estoy en el examen y nada, pues no, uno se olvida, se pone nervioso y se olvida. Pero ¿de quién me acuerdo siempre? ¿De quién siempre tengo que acordarme? Boiles. Jesucristo. De la ley la general, general. de la combinada. Quien dijo Boyle porque ya lo sabe. O sea, rapidito lo captó. Está bienísimo, excelente, eso es lo ideal. Pero esto yo lo hago para quienes les cuesta memorizarse lo teórico. Entonces, la que tengo que aprenderme es la general. Entonces, fíjense, si yo hago la general, P1, B1 sobre T1 igual P2, B2 sobre T2. Si yo hago la general y leo acá isotérmico, ¿qué tengo que eliminar? Temperatura. Temperatura. ¿Por qué? Porque isotérmico, lo voy a anotar acá para que quede claro. Cuando yo digo isotérmico, bien, cuando yo digo isotérmico, se refiere a que temperatura 1 será igual a temperatura 2. Por lo tanto, matemáticamente se simplifica y esto me queda como presión 1, volumen 1 igual presión 2, volumen 2, que como dijo alguien por ahí es la ley de Boyle. Pero fíjense que para hacer el ejercicio no era tan necesario saber Boyle. Era entender que era un proceso isotérmico
y cuál era la ecuación general de los gases. Entonces, ahora ya puedo pasar a ejecutar el ejercicio. Fíjense, P1, B1 son datos, los tengo. Del otro lado, B2 no tengo, pero P2 sí tengo. Por lo tanto, estamos ante una ecuación de una sola incógnita. Necesito despejar esa incógnita. Si despejo esa incógnita que es B2, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a Presión 1, volumen 2 sobre B1 sobre presión 2. este que está multiplicando pasa A a dividir. dividir. ¿Listo? Por lo tanto, si quiero puedo invertir para que se vea más bonito y reemplazo datos. Y aquí viene la pregunta que hizo su compañera. Excelente su pregunta. Cuando yo tengo presiones, ¿ya? Ojo acá, cuando tengo presiones, puedo trabajar en cualquier unidad. Cualquier unidad me va a dar el mismo resultado. Cuando yo tengo volumen, igual puedo trabajar en cualquier unidad. En cualquiera. Pero aquí viene la gran excepción. Cuando yo tengo temperatura, y voy a poner rojo. Cuando yo tengo temperatura, acá debo trabajar en Kelvin. Sí o sí. En Kelvin. Sí o sí. No se vayan a olvidar. La próxima clase vamos a iniciar directo con un ejercicio que incluye temperatura. Así que cuidado que me estén fallando. Entonces, como ya sé que puedo mantener acá, ¿por qué? Porque tengo puros presiones y volúmenes, puedo mantener. Entonces, si mantengo, no hay ningún problema. Teniendo presión 1 es igual a 700 milímetros de mercurio por volumen 1, 10 litros, dividido entre 770 milímetros de mercurio. Se va, y me queda el volumen 2. Bien, en litros. ¿A cuánto me da igual eso? 9.09. 9,09 litros. 9 como litro. Ahí está. Y ahí termina. Este, por ejemplo, es un ejercicio de examen. Pero, por ejemplo, necesita más práctica para que eso vuele. O sea, tenemos que volar. Este es el primero, por eso lo he hecho lento. Bien, pero esto fíjense que matemáticas los va a ayudar mucho porque aquí es despejar fórmulas. Hay que despejar rápido. Si ustedes rapidito despejan, pum, 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 se dan cuenta, ya van a tener resultados. Bien, entonces es importante en esta parte de la materia matemáticas también. De esa manera se trabaja con gases. De esa manera trabajamos con gases. Bien, y eso ha sido nuestra clase del día de hoy. Eso ha sido lo del día de hoy. La próxima clase